Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto el seguirles poder yo compartir estas enseñanzas. Hoy quiero hablarles con respecto a un tema relacionado a lo que es a estos días, a este tiempo de la Cuaresma. ¿Por qué nosotros como católicos nos abstenemos en este tiempo de Cuaresma de comer carne, principalmente el viernes? ¿Sí? Esa es la pregunta, ese es el tema, pero también esa es la pregunta, ¿por qué nosotros como católicos nos abstenemos del viernes no comer carne roja? ¿Por qué? ¿Tiene un significado? Sí. Bíblicamente, sí. Entonces, yo quiero compartirles y darles una pequeña reflexión. Es un compartir, como ustedes saben también, lo que yo les quiero dar en este momento, hablarles de por qué nosotros nos abstenemos. Esta pregunta la voy a dividir en tres conceptos, ¿sí? Que sería el primero, el simbolismo del viernes. Segundo, es la abstención. Y tercero, la carne, ¿sí? Son tres preguntas o tres cuestionamientos o tres argumentos, elementos que están vinculados, enlazados, asociados para este tiempo fuerte de Cuaresma para nosotros como fieles cristianos católicos. Y lo hago exclusivo al comentario. ¿Por qué? Porque con todo respeto, lo que son las sectas, los hermanos separados, ellos no llevan una Cuaresma como tal, en el sentido de abstención, ¿sí? La Iglesia nos invita a este momento, a este tiempo de Cuaresma, y la Cuaresma son 40 días de preparación a la Pascua. Entonces es un tiempo de abstención, de penitencia, de ayuno, de oración, de reflexión para nosotros. Esta práctica nada más lo hace la Iglesia Católica, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás grupos separados, pues ellos realmente no les interesa, ignoran o simplemente no les interesa esta parte, este tiempo litúrgico, porque es un tiempo litúrgico para nosotros, el llevar esto también. Entonces, pues yo voy a darles una pequeña reseña en estos tres puntos con relación a esta pregunta. ¿Por qué nosotros nos abstenemos el viernes de comer carne roja? En principio de cuentas vamos a abordar el simbolismo del viernes. Sabemos que el Viernes Santo, fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo, y voy a dar aquí argumento en Marcos 15:33 en adelante, porque de ahí vamos a empezar a descifrar, a desmenuzar estos tres conceptos, ¿sí? Marcos 15:33, el cintillo dice: la muerte de Jesús. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos vamos a ir al 42 de ese mismo capítulo. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea, ese miembro respetable del Consejo Supremo, era de los que esperaban el reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Palabra de Dios. Entonces, aquí nada más como referencia, lo tomé esta cita bíblica del simbolismo del viernes, ¿sí? El viernes. Ahora, en cuanto a la abstención,
debemos y sabemos también nosotros como fieles cristianos católicos que debemos de abstenernos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todo lo que se nos presenta en el mundo es grato, es sano para nosotros. Como dice San Pablo en un texto bíblico que dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Sí? No todo me conviene. ¿Por qué? Porque cosas de este mundo nos pueden perder por no haber una conciencia, un discernimiento, y eso es lo que nos puede perder. Por eso San Pablo dice, todo me es permitido. ¿Por qué todo me es permitido? Porque hay libertad, hay libre albedrío. Por eso todo me es permitido, pero no todo me conviene. No, ¿por qué? Porque eso que todo me es permitido me puede llevar a la perdición. Así, literal. Entonces, ahora la abstención, Primera de Corintios, primero voy a dar el texto bíblico y luego en base a lo que nos dice el derecho canónico. Primera de Corintios 9:27, Primera de Corintios 9:27 y dice así, dice San Pablo, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Porque San Pablo nos dice así, que me vea yo eliminado. ¿Por qué? Porque San Pablo dice que la vida en la tierra del ser humano es como una competencia en la cual la meta es el cielo. Y no obstante que uno puede ser eliminado, o sea, quedar fuera de la carrera. ¿Por qué? Porque fue sometido uno todo el tiempo por algún vicio, por alguna situación. Por eso somos eliminados de la carrera. Quiere decir, en otras palabras, que no entramos en el reino de los cielos. Pero aquí San Pablo nos dice, castigo mi cuerpo. Hay que castigar y someter siempre el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo es el pecado y el espíritu es Dios. Tenemos que sofocar el cuerpo para que el espíritu florezca entre nosotros. Ese es el sentido que San Pablo nos dice. Castigo mi cuerpo. ¿Sí? Es importante que en este tiempo sí nos abstengamos de sacrificar el cuerpo con ayuno y oración, penitencia. El ayuno es para fortificar, es mortificar la carne, pero se fortalece el espíritu. Eso es fortificar el espíritu. Al ser sometida a la carne, se fortifica el espíritu. También dentro de la Santa Madre Iglesia tenemos el Código del Derecho Canónico. ¿Qué es esto? Sabemos que existen leyes que son, como son regidos los pueblos, las naciones, en base a una ley, a una jurisprudencia, pero también dentro de la Iglesia Católica, que es una institución también ya establecida, tenemos aquí lo que es el derecho canónico, que no es más que, digámoslo así, es la ley en la cual se rige la Iglesia. Así, el derecho canónico es la ley en la que la Iglesia es regida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, alguien quiere anular, por ejemplo, se me viene un ejemplo así vago, uno quiere anular su matrimonio, a la hora de anular su matrimonio, que uno llena una hoja de libelo o un historial brevemente de lo que fue el motivo o posible motivo causal de la nulidad, la causa se puede encontrar en derecho canónico, ¿sí? De ahí puede ser tomada la causa para tal o cual efecto, pueda que se dé o no, ¿sí? Pero lo pongo como un ejemplo, pues, general, lo que es el derecho canónico. Vuelvo a repetir, es el derecho por el cual la Iglesia, son las normas por las cuales la Iglesia es regida. Y voy a darle lectura aquí, hablando de la abstención, ya por el magisterio de la Iglesia, hablando del canon 1249, 1250 y 51,
¿Qué nos dicen? Porque eso está sustentado, claro, también, en base a las Sagradas Escrituras, en otras palabras. 12:49 dice, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina, a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, o sea, hablando del día de Cuaresma, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen. Ese fue el 12:49, el 50. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Todos los viernes del año. ¿Por qué? Haciendo alusión. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo falleció un Viernes Santo. Por eso aquí dice el canon 1250, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma, para reforzar. El 51, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que se haya determinado. La conferencia episcopal, ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Por eso cuando iniciamos nosotros este tiempo litúrgico de la Cuaresma, de entrada el miércoles es de ayuno, de abstinencia, porque damos inicio con el miércoles de ceniza, damos inicio a estos 40 días de conversión, de ayuno, de abstinencia, de reflexión. Todo es, claro, en favor de nosotros de una manera espiritual. Ahora, ya por último, lo que es, ¿por qué la carne? ¿Sí? ¿Por qué la carne? A ver, ¿por qué no los frijoles, por un decir? ¿Sí? ¿Por qué no los frijoles o las calabazas o la sopa? Pero es la carne, ¿sí? Porque hay varios sentidos aquí. La carne, San Pablo nos exhorta que muchas veces la carne era sacrificada a los ídolos. Entonces, era una cuestión delicada que San Pablo exhorta a los cristianos tanto de Roma como de Corinto, que tengamos cuidado porque esa carne era sacrificada a los ídolos, ¿sí? Que se ofrecía a los dioses de los paganos, ¿sí? En otro sentido, la carne roja, ¿qué representa para la Iglesia Católica? ¿Sí? La carne roja para la Iglesia Católica representa el cuerpo de Cristo crucificado. Eso representa para la Iglesia Católica la carne roja. Por eso la Iglesia Católica nos exhorta en ese sentido fuerte o nos hace la observación en ese sentido de que debemos restringirnos de la carne, ¿sí? Muchas veces a lo mejor, ahora sí como dicen, nos dejamos llevar por la voz del pueblo, no hay conocimiento entre nosotros para decir o dar una explicación. ¿Por qué la carne? ¿Sí? He ahí ya el argumento, el fundamento, por qué la carne, qué simbolizaba o qué representa. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para la Iglesia Católica, la carne roja representa a Cristo crucificado. Eso representa la carne roja. Por eso nosotros nos abstenemos. Ya hay un conocimiento, ya hay una enseñanza, ¿sí? Que realmente meditemos estos 40 días que son en preparación de recibir la Pascua. La Pascua que es el paso
Que Pascua significa el paso de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque estos 40 días es morir a estas situaciones que traemos dentro de nosotros, porque son 40 días de preparación, de purificación, haciendo alusión a lo que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4, que fue tentado por Satanás durante 40 días, 40 noches, 40 días. Por eso son 40 días de preparación para nosotros como fieles cristianos católicos. Que esta enseñanza que te acabo de compartir haya sido de tu interés, que si es tu interés que tú a su vez lo compartas, lo des a aquellas personas que estén dispuestas a seguir recibiendo estas enseñanzas, que te suscribas al canal si es de tu interés y que le des like también para que YouTube lo siga difundiendo y promoviendo y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, domingo, día del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.